cuántos creen que Dios les va a hablar hoy? Dar un aplauso al Rey. Así que aquel buen cristiano que haya traído su Biblia, vaya conmigo a Mateo capítulo 18, verso 21 en adelante. Sí, Mateo capítulo 18, verso 21 en adelante. Y lean conmigo, ¿sí? Dice así la palabra de Dios. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Lo tienen todos, ¿no? Está ahí expuesto, ¿no? O sea, a no ser de que haya alguno que tenga falta de vista, oraremos por él también. Dice así la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y agarrándole, o sea, haciendo de él, le ahogaba diciendo, o sea, que le agarró por el cuello. Y dice que le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Di conmigo, de todo corazón. Dilo. Que hay personas que se saltan esta parte. De todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Dale un fuerte aplauso al Rey. Amén. Quiero que sepáis lo que dice la Real Academia Española. Fíjate bien, en el significado de lo que quiere decir perdón, el perdón. Dice, perdón es acción y resultado de olvidar una persona la falta que ha cometido alguien contra ella o contra otros, o no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra persona tiene con ella. Esto lo dice la Real Academia Española de la Lengua, ¿ok? La RAE. Acción y resultado de librar a una persona de una deuda, un castigo o una obligación. Hoy quiero hablarles del perdón, de lo que sucede en el alma. El alma es como una diana que a lo largo de la vida, desde que nosotros somos niños hasta que somos adultos, hasta que morimos, vamos acumulando golpes. Golpes uno detrás de otro, debido a las acciones que nosotros recibimos desde que somos niños hasta que nos morimos, hasta que somos adultos. ¿Ok? Y eso va forjando un carácter. En nosotros. Pero hoy yo quiero decirte que el Señor vino a sanar esas heridas. Es más, Dios vino a sanar esas heridas, pero Dios también nos dejó una medicina, una vacuna contra esas heridas, que se llama
perdón. Di conmigo, perdón. Quiero contaros una historia, ¿sí? Y quiero que escuchéis bien. Escuché una historia sobre un águila que decidió salir a cazar, ¿no? Un águila. Y este águila desciende para cazar un topo. Ve un topo y desciende para cazarla. Este topo corría por el suelo y esto era algo poco habitual porque las águilas raras veces cazan topos para comer. Así que el águila lo agarra, lo pilla con sus garras y cuando levanta el vuelo otra vez con sus garras, lo pilla y lo pone contra el pecho mientras va volando con sus alas. Así que cuando el águila iba volando, sosteniendo al topo cerca del pecho, comenzó a cansarse y a perder fuerzas. Y cada vez volaba más bajo y al final el águila tuvo que aterrizar. Cuando estaba en el suelo, el águila perdió toda su fuerza, se tumbó y murió. Y el topo se fue ileso. Fue algo impactante hasta que un veterinario descubrió que el topo, fíjate bien, que el topo había mordido muy sutilmente el pecho del águila, llegando hasta su corazón y haciéndole perder presión arterial. Aparentemente, el águila, por el viento, por la fuerza con la que volaba, no estaba sintiendo lo que le estaba sucediendo, no lo podía sentir. Y sostuvo al topo hasta que finalmente murió. Yo quiero haceros una pregunta. ¿Te estás aferrando a algo que no te das cuenta que te está matando? Si hay enojo, amargura, culpa o vergüenza en tu vida, eso estará drenando tu vida. Eso estará robando el gozo, la paz, la creatividad. Déjame decirte algo. ¿A cuánta altura podrías volar o a qué mayor distancia podrías llegar si te deshicieras de las cosas que no deberías cargar? Hoy puede ser un punto y aparte en tu vida. ¿Sabes qué es más poderoso que las emociones negativas? Una decisión. Una decisión. Una decisión de soltar, de soltarlo, de perdonar. Quizás hayas enterrado algunas toxinas o tal vez puede que estés cargando con algunas cosas que no deberías, pero puedes soltarlas. En esta prédica, en este tiempo, en el llamado final, puedes soltarlas. Porque este es tu tiempo de ser libre. Si lo haces, yo te digo a ti que estás a punto de volar por nuevas alturas, que nuevas puertas están a punto de abrirse y que nuevas amistades, sanidad, restauración y logros están en tu camino. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Una de las cosas que trae maldición a tu vida es la falta de perdón. Y aunque posiblemente pueda haber gente en este lugar que me diga a mí hoy, pero si yo no tengo nada que perdonar. Déjame decirte que la Biblia dice, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Jesús mismo le dijo a Pedro que había que perdonar hasta 70 veces 7. Imagina tú si no tendrás algo que perdonar o a alguien a quien pedir perdón. Yo creo que posiblemente sí.
Y aunque hay muchas clases de perdón, hoy yo me voy a centrar en varias de ellas. Un famoso escritor cristiano dijo que una iglesia que no se ejercita en la práctica del perdón es una congregación fría, indiferente a las necesidades del mundo y a la voluntad de Dios. El perdón es algo indispensable en la vida de toda persona, y no únicamente de los creyentes, sino de toda persona en general. Pero para el creyente cristiano, para la persona cristiana, tiene que ser un modo de vida. Un cristiano que no practica en su vida el perdón es un cristiano que al final tendrá muchos problemas. Quiero empezar por uno que es, creo que de lo más importante, que es pedir perdón. Di conmigo, pedir perdón. Dilo otra vez. Pedir perdón por tus pecados. Y cuando yo digo pedir perdón por tus pecados, mucha gente piensa que es únicamente pedir perdón a Dios por los pecados que ha cometido, ¿no? Y sí, date cuenta que para nosotros ser cristianos tienes que aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador y pedir perdón y reconocer que eres pecador, ¿verdad? Como dije antes, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero date cuenta que tú y yo tenemos que ser esa clase de personas que viven una vida continua de perdón. Cuando uno cree que no tiene nada que no tiene que pedir perdón por nada, que no tiene nada que arrepentirse, de lo que arrepentirse, déjame decirte que estás equivocado, porque seguramente algo o a alguien tienes que pedirle perdón, o de algo tienes que arrepentirte. Pero déjame decirte que hay una buena noticia para ti. En Efesios capítulo 1, verso 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hay perdón. Di conmigo, hay perdón. Para ti, pero también pedir perdón. Tú tienes que pedir perdón por tus pecados y Cristo te redime del pecado. Cristo nos redime a nosotros del pecado, ¿sí? Hay gente que le cuesta, hay gente que no puede. Conozco muchas personas que cuando no se sienten perdonados y a veces tiran la toalla en su vida. Pero el Señor quiere que tú seas libre, que tú camines libre. Y que no tengas temor de pedir perdón por los pecados que cometes, ¿sí? Pero ahora, pedir perdón a otra persona, muy importante. Y este perdón a otra persona puede ser a hermanos en Cristo, a familiares, a compañeros de trabajo, etc., etc. La Biblia dice en Mateo 6, verso 14 y 15, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hay gente que le cuesta pedir perdón. Una de las cosas es porque se creen víctimas. Y dicen, no, porque mira lo que me hizo. Otros creen que es porque el hermano es demasiado sensible. Y dicen, se ofende por nada. ¿Y yo qué le he dicho? ¿Y yo qué le he hecho? ¿Cuántos no han dicho alguna vez eso? Levanta tu mano, Dios te ve. ¿Yo por qué tengo que pedir perdón? ¿Yo por qué le tengo que pedir perdón? ¿Cuántos han dicho esa frase alguna vez? ¿Verdad? Porque no reconocemos. ¿Y por qué no perdonamos? ¿Por qué no vamos y pedimos? ¿Por qué nos cuesta pedir perdón? Yo te lo voy a decir. Muchas veces es por orgullo. Di conmigo, orgullo. Dilo, orgullo. No nos queremos
humillar, pidiendo perdón. El orgullo nos saca un montón de porqués. No debo. Yo pedir perdón. ¿Y qué le he hecho? Es que le dijiste una cosa y lo ofendió. Él se ofende por nada. Demasiado sensible. Tiene la piel muy fina. Y damos toda clase de excusas. No queremos humillarnos, no queremos tal. Bueno, ya se te pasará. Bueno, sí, tampoco hay que ponerse así. Etc, etc, etc. Cuando lo que deberíamos hacer es decirle, perdóname. Sencillo, perdóname. Y no perdóname en un general, sino perdóname yendo al punto en el cual tú ofendiste. Y si no te acuerdas y esa persona está ofendida, le preguntas y le dices, dime, ¿en qué te ofendí? Es que me dijiste eso y me sentó mal. Perdóname. Perdóname. El orgullo, la única manera de aplastarlo es humillándote. Es humillándote. Y humillarse, escúchame bien, no es algo malo, es algo noble. Que tú te humilles por obedecer a Dios, porque al final estás obedeciendo a Dios, es bueno. Y que tú le digas, perdóname. Perdóname por lo que te he dicho, perdóname por lo que te he... Aunque tú puedas incluso tener razón. Porque el orgullo aquí dice, pero es que me dijo tal cosa y yo le dije tal cosa. Es que mira lo que me dijo. Tú haz tu parte. Tú haz la tuya. Y pide perdón por lo que a ti te toca. Nadie te dijo si te sentiste bien o te sentiste mal. Dios te dijo, perdona. Es más, dice, si algún hermano tiene algo contra ti, no si tú tienes algo contra un hermano, vete y pídele perdón. Cese, a lo mejor el otro hermano me dijo algo a mí y yo le respondí, y ese hermano se ofendió por lo que yo le dije, soy yo quien tiene que ir a pedirle perdón. Me lo pida él después a mí o no. Es más, sin siquiera decirle, pero es que tú me dijiste. Porque eso no es pedir perdón. Ahí te estás justificando del por qué le soltaste lo que le soltaste. Es como un perdón con coletilla. Cuando le pido perdón, pero tú tampoco eres tan bueno. ¿Entiendes? No. Te pido perdón por esto, por esto y por esto. Listo, hasta ahí, punto y final. Punto y final. Sin abrir paréntesis, ni exclamación, ni nada. Punto y final. Independientemente si la otra persona te pide perdón ella por lo que te hizo o no. ¿Cuántos dicen amén? Solo esta gente de aquí ha dicho amén, los más espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Todo el pueblo es espiritual. Dan un fuerte aplauso al Rey. No pedimos perdón porque necesitamos castigar al que nos ofendió. ¿Creemos que castigamos al que nos ofendió? O sea, vamos a ver. No perdonamos, escucha bien, no perdonamos para el que nos ofendió. O sea, viene una persona, te pide perdón, tú no lo perdonas, porque tú quieres que se haga justicia. Y crees que no perdonando, la persona se siente mal, se va a quedar mal o va... No, la persona hizo su parte, te pidió perdón, punto. Si tú no perdonas, el problema es tuyo. Pero es que mira lo que me hizo, es que siempre viene con la misma historia, me hace lo mismo una y otra vez, y me pide perdón por lo mismo una y otra vez, pero no cambia. Perdona, ¿qué dijo el Señor? ¿Cuánto? Y si 70 veces pecare contra ti y 70 veces viene a ti pidiéndote perdón, tienes que perdonarle. Por lo mismo. Yo creo que hay muchas mujeres aquí que están,
No sé, oí pocos amenes. Muchas piensan en su manera y decían, ay, pastor, si tú supieras. Pero yo creo que es bueno, porque el perdón, escúchame bien, tiene que ser también la base de un matrimonio. ¿Por qué no perdonamos? Pues porque esperamos, esto es así, porque esperamos que le vaya mal a quien nos ofendió para que se haga nuestra justicia. Aleluya. Es verdad. Sale por la puerta y dice, ay, a ver si lo cojo un tren. Menos mal que no hay trenes en la isla. Pero sí, esperamos que se haga nuestra justicia. Y tú creerás que Dios dice, amén, estoy contigo. No, al revés. Dios dice, creo que no ha entendido nada. Todas estas cosas son, realmente todo esto lo engloba el orgullo. Porque el orgullo es como un cáncer que se extiende a todas las áreas de tu alma y se te va comiendo y te impide que tú tomes una decisión. Entonces estás como el águila y el topo. Tú eres el águila y lo tienes agarrado con tus uñas ahí. Pero te va comiendo y tú no te estás dando ni cuenta porque lo tienes aprisionado aquí, no lo sueltas. No sueltas la ofensa, no sueltas el odio, no sueltas el dolor, no sueltas la ofensa. Y a nadie le hace... La otra persona, la que te ofendió, la otra persona vive tranquila, ni se acuerda de ti. Ni se acuerda. Y tú vas con eso. Eso te come, te mata y cuando te vas a dar cuenta, realmente no has disfrutado nada y ha acabado con tu vida. Tenemos que soltar para poder vivir. ¿Cuántos lo creen? Dar un aplauso al Rey. En Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Necesitamos aprender a perdonar. Necesitamos ponerlo en práctica. La falta de perdón puede traer enfermedades, insomnio, angustia, cárceles espirituales, vivir en una prisión. Y lo peor es que tú pecas y no te sientes perdonado por Dios. Porque arrastras esa falta de perdón por tu parte. Es más, tú vienes aquí y traes tu ofrenda al altar y Dios dice que la dejes y que primero te pongas a cuentas con tu hermano y que después presentes tu ofrenda. Fíjate tú. ¿Qué quiere decir? Que tú traes tu ofrenda y hay algo que está haciendo techo a tu bendición. Está poniendo techo a tu bendición. Dios tiene una palabra, ¿verdad? Dios dice que hay bendición para el que ofrenda, para el que diezma, para el que trae sus ofrendas al altar. Pero cuando tú tienes esa falta de perdón, hay techo. Dios derrama las bendiciones, pero como Dios no se puede negar a sí mismo ni a su palabra está escrita y eso es sí y amén. Y Él no se puede negar a lo que Él ha dicho. Entonces la bendición no llega. No llega y tú no sabes por qué. Y tú dices, pero ¿qué pasa, Señor? Si yo esto, yo aquello y yo lo demás allá. Y no sé, yo para mí hago las cosas bien, pero hay falta de perdón. Hay falta de perdón. No puedes perdonar y la bendición se te frena. Se te frena. Y algunos dicen, bueno, yo ya perdoné. Pero yo perdono, pero no olvido. Y eso es una frase satánica. Porque cuando tú dices eso, aunque tú crees que
que está bien, lo que estás diciendo es, no te perdoné del todo. No te perdoné del todo. En Efesios capítulo 4, versos 31 y 32 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sabes que cuando no perdonas estás faltando al mandamiento que Jesús dejó? Cuando Él dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Cuando tú no lo haces, el Espíritu Santo se contrista. En Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que es importante que nos perdonemos los unos a los otros. Di conmigo, es importante. Dilo. Porque no únicamente vas a hacer libre a la otra persona, sino te vas a hacer libre a ti mismo. Porque el que más sufre y el que carga el topo, di conmigo, el que carga el topo soy yo. No lo carga el otro, lo cargas tú. Amén. Tercero, perdonar a Dios. ¿Puede el hombre perdonar a Dios? Sí. Mirar, hay momentos en la vida en los que pasan cosas terribles. Situaciones que yo te digo, yo me he enfrentado a situaciones con personas que me preguntan y yo le digo, yo no sé responderte a eso. No sé responderte. Es inútil cuando te hacen unas preguntas que... Pastor, ¿tú crees que el pastor tiene todas las respuestas? No las tiene, porque ni siquiera el Señor dejó respuestas para ciertas cosas. No las dejó porque solo Él se guardó eso para Él. Hay preguntas terribles y nosotros nos enfadamos contra Dios, le hacemos preguntas a Dios del por qué permitió, del por qué hizo eso, por qué Señor te lo llevaste, por qué Señor hiciste no sé qué, por qué permitiste que yo metiera la pata, por qué permitiste Señor que no sé qué, y etc, y nos enojamos contra Dios, nos alejamos de Dios, nos vamos de la iglesia, creemos que no sé qué, pensamos que Dios no está con nosotros, creemos y nos enojamos contra Dios. Vivimos enojados contra Dios porque sentimos o pensamos que Dios nos traicionó en un momento dado. Y eso trae a nosotros amargura. Trae amargura a nosotros, no crecemos espiritualmente, tenemos problemas de insomnio, un montón de cosas, porque no hay paz. La paz se va. Porque el único que da la paz que sobrepasa todo entendimiento es Dios. Pero cuando nosotros nos enfadamos contra Dios y nos alejamos de Dios y nos alejamos de todo lo que tiene que ver con Dios, la iglesia, todo, nos aislamos, entramos en un cuarto oscuro en nuestra vida. Entramos en un cuarto oscuro y todo se nos cierra a nuestro alrededor. Cuando lo único que tenemos que hacer es decir, Señor, yo no lo entiendo. Realmente necesito que sanes mi corazón, pero aún así yo te voy a alabar. ¿Crees acaso que David pecó con Betsabé? Sí. ¿Lo hizo mal? Fatal. Mal no, fatal. Pecó y cuando pecó a gusto, vamos. Vamos, pecó, él no pecaba, ¿vale? O sea, él tenía pecadillos, como dice aquel, ¿no? Pero en esta se metió el pecado gordo, o sea, este dijo, voy a pecar, pero bien. Y lo hizo. Y se pasó 4 pueblos. Betsabé se queda embarazada. Tiene al niño. Y él había recibido una profecía de que el niño iba a morir. Él ayunó. No entró alimento en su boca. ¿Crees que acaso él no le diría a Dios, él no tiene culpa, el niño no tiene culpa de mi pecado, él no tiene culpa, Señor, que sea sobre mí,
Que el juicio sea sobre mí, pero no sobre él. ¿Crees que él no estuvo... Bueno, dice la Biblia que oró, ayunó, no dejó entrar alimento en su boca. Él estuvo postrado a los pies a los pies de Cristo, o sea, en el templo, allí orando día y noche. Es más, se preocupaban por él porque no comía, nada. Hasta que el niño murió. ¿Crees que David dejó de ser rey? ¿Crees que David tiró la toalla y dijo, esto no va conmigo? Me voy de Jerusalén. ¡Hala! Absalón, quédate con el reino. Ahí yo me voy, yo paso de vosotros. ¿No? ¿Qué hizo? Dice la Biblia que él se lavó su rostro, se preparó y pidió comida y comió. Y fue al templo y adoró y alabó. ¿Por qué? Y le preguntaron y dijeron, ¿cómo pues hiciste esto? Si el niño murió, ahora, claro, todos pensan, ahora es cuando realmente tienes que estar enojado, o tienes que estar triste, o tienes que estar mal. Dice, no, porque mientras el niño vivía, había una oportunidad de que Dios lo perdonara y de que Dios me perdonara y de que el niño pudiera vivir. Pero una vez ya muerto, ya más no puede hacer, más no puedo hacer. Entonces, él fue, alabó y adoró. ¿Y qué sucedió? Que de él y de Betsabé nació el hombre más sabio que pisó la tierra, Salomón. Déjame decirte algo. Dios cambia la tristeza en gozo. Pero no te equivoques. No culpes a Dios de tantos errores que nosotros cometemos. Perdona al Señor si hay cosas que no entiendes y dices, yo no lo entiendo, no sé por qué Dios aquí me ha traicionado. Bueno, hay preguntas que son difíciles de responder y eso solo puede ser entre tú y Dios. Pero te doy un consejo, perdónalo. No vivas con falta de perdón. Libera y di, Señor, aunque no lo entiendo, yo te voy a adorar. Amén. Cuarto, perdonarte a ti mismo. Perdonarte a ti mismo, muy importante. La Biblia dice en Isaías capítulo 43, verso 16, dice, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordáis, di conmigo, no os acordáis, no os acordéis, dilo, de las cosas pasadas. Dilo otra vez. Ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Dar un aplauso a Dios por su palabra. No os acordéis de las cosas pasadas. ¿Sabes qué? Muchas veces vivimos anclados a nuestro pasado. Vivimos anclados a lo que pasó hace un rato, vivimos anclados a lo que pasó hace una hora, hace una semana, hace un año, hace 5 años, hace 10. Vivimos anclados, no nos perdonamos a nosotros mismos, creemos que no valemos, creemos que no podemos y Satanás juega con eso. Juega con eso. Juega con tu juicio, el juicio que haces sobre ti mismo, sobre ti misma. Si tú le pediste perdón a Dios y cambiaste de dirección y estás intentando caminar conforme a lo que Dios dice, tú no tienes que andarle pidiendo perdón 300 veces a Dios, porque desde la primera vez que dispusiste tu corazón en pedirle perdón a Dios, Dios te perdonó. Dios te perdonó. Pero tú tienes que aprender a perdonarte. A perdonarte.
Porque cuando tú no te perdonas, tú te estás creyendo más justo que Dios. Fácil. Si Dios te perdonó y tú no te perdonas, tú te crees más justo que Dios. Tú piensas que tu justicia está por encima de la justicia divina. Le pides perdón a Dios, Dios perdona tus pecados, pero dice, bueno, pero un momentito, Señor, falta la mía. Falta mi opinión. Y mi opinión es que yo no merezco perdón. Que yo soy un impío, incircunciso, de que, vamos, yo en el infierno allí vuelta y vuelta. No puede ser. Yo sé que tú me perdonas, pero es que yo tela la marinera. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás cargando ese peso. Y Satanás te dice, ¿qué razón tiene? La verdad que tienes un discípulo aquí que ¿qué razón tiene? Es normal. ¿Te has visto lo que ha hecho? Dile lo que hiciste. Y tú vas y le dices otra vez, Señor, perdóname, porque mira que no sé qué. Y Satanás, ¿ves? Tú sí que sabes. Y tú venga y no te perdonas y mira lo que hice, y mira lo que dije, y mira lo que pensé, y mira lo que no sé qué, y mira que no sé cuánto. Y no avanzas. Un día, un año, otro año, no avanzas. Y a todo eso le vas sumando nuevos errores que vas cometiendo, nuevas meteduras de pata que vas cometiendo. Pero cuando tú le pides perdón a Dios, lo que tienes que saber es que Dios te perdonó y que Dios dice, bueno, estás perdonado, vamos hacia adelante. No puedes vivir la vida mirando por el espejo retrovisor. No se puede, no puedes. No puedes vivir mirando lo que dejas atrás. ¿Alguien ha conducido alguna vez solo mirando por el retrovisor? No, ¿verdad? No puedes. ¿O por qué crees que los coches tienen un parabrisas tan grande delante y un retrovisor tan chiquitito? Porque lo más importante es lo que tienes delante, no lo que vas dejando atrás. ¿Entendemos? Y eso lo tenemos que... Lo tenemos que abrazar. Lo importante es lo que viene delante, lo próximo que viene. Amén. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios nunca te va a desechar, siempre que tú te arrepientas. En 1 de Juan capítulo 2, verso 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él se está refiriendo a creyentes. Él está hablando aquí, Juan está hablando aquí de ti, de mí, de creyentes, no gente del mundo, creyentes. No que no pasa nada si pecas, claro que pasa, hay una consecuencia, pero abogado tenemos para con el Padre. ¿El pecado tiene consecuencias? Claro, todo pecado tiene consecuencias. Pero abogado tenemos, ¿verdad? Tú piensas en esto, un juicio, y tú llegas, está el fiscal, que es Satanás. Yo estoy diciendo que todos los fiscales estén endemoniados, Solo digo, es un ejemplo nada más, Bueno, algún fiscal me está diciendo, este tío me está diciendo. Satanás, fiscal. Pero resulta que tu abogado es Jesucristo y su padre es el juez. Dime tú si no tienes la victoria. ¿Tú te imaginas estar allí sentado y el fiscal allí? Y Jesús dice, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que él se arrepintió. Y al arrepentirse, en esa Biblia que está ahí escrita, que es la Carta Magna, dice que si él se arrepiente, mi sangre borra todo pecado. Y el juez dice, dicho está, da el mazazo y tú quedas libre. Sí, el fiscal diga lo que le dé la gana. Amén. Tienes la victoria la tienes siempre. Amén, cuando tú acudes al trono. Quiero contaros otra historia y con esto voy a terminar. Hace años
había un desperdicio tóxico del que había que deshacerse. Pero nadie sabía qué hacer con él. Nunca habían tenido que deshacerse de algo tan tóxico y peligroso. Y tras estudiarlo y conseguir distintas opiniones, una empresa construyó unos grandes contenedores de metal, ¿sabéis? Contenedores grandes de metal, como los que se ven en los barcos, y pusieron el desperdicio tóxico en su interior. Se aseguraron de que estuviera muy bien sellado para evitar que el desperdicio tóxico se saliera. Después enterraron los contenedores a mucha profundidad y ellos quedaron muy aliviados porque finalmente habían podido deshacerse de lo tóxico. Ellos pensaron que habían terminado, pero 40 años después los contenedores comenzaron a gotear. La toxina estaba contaminando la tierra, el agua, el aire, obligando a la gente a tener que irse de sus casas. El problema era demasiado tóxico para enterrarlo. Hay algunas cosas que no podemos enterrar. La ira. Tú no puedes enterrar la ira y pensar que ya no te va a afectar. No puedes enterrar la amargura, el odio, el rechazo e impedir que goteen. Es demasiado tóxico. Ese veneno en algún momento contaminará no solo tus sueños, tu actitud, tu visión, sino también afectará a las personas que te rodean. Lo mejor que podemos hacer es sacar de nosotros ese desecho tóxico, soltarlo. Tenemos que entregárselo a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios, perdónalos por lo que me hicieron. Suelto esas heridas, lo que perdí, lo que no tuve, y confío en que tú me vas a compensar. Esa empresa nunca pensó que años después tendrían que lidiar otra vez con el mismo problema tóxico. Pero esta vez la contaminación se había extendido y había empeorado. Si eso que pasó lo hubiesen manejado bien la primera vez, no habrían tenido después aquella dificultad. La buena noticia es que no es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Tú no tienes que vivir con esa contaminación dentro de ti. Solo tienes que soltarla. Perdona a la persona que te hirió. Perdona a tu padre. Perdona a tu madre por lo que te hizo, por lo que no te dio. Suelta la decepción, el sueño que no funcionó. Suelta la culpa, suelta la vergüenza, el lamento, el remordimiento. Suéltalo, porque cuando lo entierras y crees que eso se olvidó, con los años, al final eso gotea y termina por contaminarte peor que al principio. Amén. Da un aplauso al Rey. Suba la alabanza. Así que hoy yo quiero hacer un llamado a la iglesia, a toda la iglesia, a tantos los que están aquí como a nuestras ovejitas online que nos están viendo a través de las cámaras, a través de televisión, del iPad, del ordenador, del móvil, a los que nos están viendo a través de las redes. Hoy es el día en el que puedes hacer un punto y aparte. Soltar lo que te drena o desenterrar, sacar fuera. No enterrar lo que tienes ahí. Porque por mucho que lo entierres, al final acabará dándote problemas. Porque lo tóxico siempre será tóxico, a no ser
de que lo elimines del todo. Amén. Así que, si tú dices, sabes, pastor, yo realmente me siento muy identificado en varias cosas, incluso en cosas que no has dicho, que también sé que tendría que poner delante de Dios. Hoy es el tiempo ideal de que sueltes el topo, de que sueltes el topo, de que te deshagas de lo tóxico y puedas vivir libre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a ponernos de pie, ¿sí? Y ahí todos los que están en sus casas, también suelta lo tóxico, suelta lo que no te conviene, suelta aquello que te está drenando. No permitas que lo tóxico contamine tu vida, porque tú estás para ser alguien tremendo en este planeta, en esta tierra, en este momento. Tú no has sido creado por casualidad. Dios tiene un propósito para tu vida, pero suelta lo tóxico. No permitas que te contamine. Perdona y sigue hacia adelante. Sé que el perdón duele, sé que el alma es quebrantada, pero déjame decirte, Dios va a sanarte, Dios va a sanar tu corazón. No permitas que lo que pasó en el pasado afecte tu futuro.